Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de opinión y de debate del Canal Capital. Transmitimos por señal abierta y a través de todas las plataformas digitales, por Facebook Live, por Twitter, vía Periscope. Usted puede seguir este programa. Esta noche continuamos con las entrevistas a los precandidatos presidenciales. Nos acompaña Sergio Fajardo, precandidato presidencial, es alcalde de Medellín, es gobernador de Antioquia, con quien vamos a conversar durante una hora sobre sus propuestas. ¿Qué está proponiendo Sergio Fajardo para el país en caso de llegar a ser presidente de Colombia? Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de pasar al tablero a los precandidatos, a los candidatos presidenciales, y el de hoy sí que sabe de ello porque es un profesor, matemático, investigador, reconocido por todo este tema de inquietudes intelectuales, por querer presentarle a Colombia un modelo distinto que hable de nuevos liderazgos, de nuevas fórmulas para que los colombianos recuperen la confianza y sobre todo recuperen la posibilidad de construir una nación totalmente distinta. Sergio Fajardo, usted lo decía, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, además también escritor, nos va a hablar seguramente de su nuevo libro que está calentito. Es un hombre que tiene una aspiración muy importante de convertirse en presidente de todos los colombianos para hacernos creer que otro país sí es posible. Este es su perfil. Su amor por los números lo llevó a estudiar matemáticas y luego ser profesor. Sin embargo, poco a poco se fue inclinando hacia lo público. Fue miembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y además columnista de opinión. Pero fue hasta 1999 que inició su carrera política. Ese año formó el movimiento Compromiso Ciudadano y se lanzó a la alcaldía de Medellín para las elecciones del 2000. Aunque no ganó, en 2003 decidió repetir porque el que persevera alcanza. Su perfil y el apoyo que obtuvo lo llevaron a la victoria. Su desempeño en el cargo fue un trampolín para su carrera. Recibió el premio al mejor alcalde de Colombia 2004-2007 y el personaje de América Latina 2007 que otorga The Financial Times. Pasó por Caracol Radio y luego se declaró candidato a la presidencia con el movimiento Compromiso Ciudadano por Colombia. En el 2010, Fajardo entró de manera definitiva al Partido Verde y por este partido se lanzó en el 2011 a la gobernación de Antioquia. Tras un gobierno exitoso, Fajardo salió con altos niveles de popularidad y obtuvo el reconocimiento de mejor gobernador otorgado por la Fundación Colombia Líder. En 2016, Fajardo hizo campaña a favor del plebiscito y arrancó en firme su aspiración presidencial para el 2018. Buenas noches, doctor Fajardo, bienvenido al Canal Capital. Buenas noches, Jessy, un gusto estar con ustedes. Erika, hola, qué gusto. Doctor Fajardo. Bien, contento acá con ustedes. Muchas gracias por invitarme. No, bienvenido. Entremos en materia. Se ha conocido justo hoy, en horas de la mañana, una encuesta de la firma Cifras y Conceptos que divulgó Caracol Radio. Aparece en primer lugar de intención de voto el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pero de inmediato aparece usted en el segundo lugar, con un crecimiento importante. Sergio Fajardo con el 15%, Vargas Lleras con el 14% y Humberto de la Calle con el 10%. Una reacción a ese buen resultado que muestra esta encuesta para usted, doctor Fajardo. Pues que vamos bien. Nosotros estamos haciendo un trabajo en el espíritu nuestro. Empezamos hace 18 años la campaña. Cuando yo salí de acá, de Bogotá, yo viví en Bogotá 25 años, llegué de 17 a Bogotá a estudiar mi carrera de matemáticas en la Universidad de los Andes y me fui de acá de Bogotá siendo profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional y empezamos a participar en política y hemos venido recorriendo un camino. Yo digo que la campaña empezó hace 18 años. Yo empecé de 43 años a hacer política. Yo no crecí en este mundo, yo no crecí en el mundo del poder, ni de los cargos públicos, ni de los carros blindados, ni de la pleitesía a los poderosos. Y entonces ese camino es el que hemos venido recorriendo, conectando con la gente, escuchando con mucha atención. Estamos terminando una etapa muy emocionante y es la etapa de recoger las firmas para presentar la candidatura. Mañana las entregamos acá en la Registraduría Nacional. Vamos a presentar cerca de 970.000 firmas y cerramos una primera etapa, escuchar con mucha atención a la gente. Físicamente yo pasaba una buena parte del tiempo en la calle, aprendiendo de otras experiencias,
reconociendo a Colombia, entendiendo lo que está pasando en nuestro país, que seguramente vamos a hablar de eso, y ya apenas terminemos mañana, pasamos a la elaboración de las propuestas con lo que sabemos. Como yo fui alcalde, fui gobernador, y modestia aparte, pues sé bastante. De políticas públicas. De políticas públicas, porque todo lo que se haga aquí tiene que llegar a una parte en un territorio. ¿Qué significa unos campesinos en una vereda, aislados, sometidos por las FARC o los paramilitares, en fin? Entonces vamos bien, contento, conectando con las personas en el espíritu que nos hemos trazado, romper con la polarización, hacer una política distinta, que significa reconciliarnos, avanzar. Entonces, pues yo estoy muy contento, la verdad. Pero es que además, Jessy, no solo en esta encuesta de cifras y conceptos, la encuesta polimétrica, también en otras encuestas para otros medios de comunicación que han venido midiendo cómo está la temperatura de los colombianos de cara a las elecciones, el doctor Sergio Fajardo ha tenido unos repuntes importantes y hay regiones en las que aparece muy fuerte, pues evidentemente la suya, que es Antioquia, todo este tema del eje cafetero, Santander, Boyacá, el suroccidente del país, algo menos en la región Caribe y en Bogotá. Usted dice que vivió mucho tiempo aquí en Bogotá. Sí. ¿Qué le falta aquí en Bogotá? ¿Conectar más con la gente? Caminar más, caminar más. Pues yo no tengo los resultados, yo no tengo las encuestas, pues yo se los paso ahora con mucho gusto. Soy capaz de decir qué es lo que dicen, pero lo único que nos falta es caminar más, conectar con las personas, escuchar. Aquí seguro después de este programa un montón de personas me van a conocer probablemente y seguro van a votar por mí. Van a escuchar sus propuestas porque de eso se trata. Doctor Fajardo, bueno, usted está en de alguna manera, en un equipo con la senadora Claudia López, con el senador Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. ¿Cómo o qué han pensado ustedes para resolver quién sería el candidato a la presidencia de ese equipo? ¿Eso ya está claro? ¿Usted qué propone? ¿Qué les ha dicho a ellos? Porque yo creo que esa es una de las grandes decisiones que se deben tomar muy pronto. Sí, es cierto y estamos enredados. Me explico. Básicamente desde hace un año hemos venido construyendo una coalición, alianza. Ha sido un proceso bien interesante, de discusión. Somos muy diferentes en términos de personalidad y de mirada del mundo. Eso no tiene nada de raro y seguro que ustedes han visto a Robledo, a Jorge Enrique y a Claudia acá y seguro pues ven las diferencias entre nosotros en muchos aspectos, nuestros recorridos, etc. Tenemos un punto en común que es fundamental para todo nuestro trabajo y es la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Esos son puntos centrales para poder estar juntos. Hemos venido discutiendo los temas programáticos y ha avanzado bastante dentro de todo eso, superando pues diferencias que es natural dentro, pues si no quedamos solos entre iguales. Y tenemos una decisión por tomar y es cómo se escoge la persona que representa a esta coalición para la presidencia de la República. Yo quiero ser el presidente, yo quiero ser la persona que lidera esta coalición, pero igual Jorge Enrique, igual Claudia, eso es natural, si no, pues no estábamos en todo esto. No hemos podido encontrar un mecanismo, yo le digo exactamente qué es lo que estamos discutiendo y a ver si somos capaces de encontrar una forma para destrabar esta discusión. Ellos, dos, dicen que debe ser en marzo, en el 11 de marzo, en las elecciones para el Congreso, con una consulta entre nosotros tres. Yo digo, esto tiene más detalles, pero estoy simplificando pues para no enredar a la audiencia con una cantidad de... Y yo digo, nosotros tenemos que escoger tan pronto como sea posible, lo más pronto posible para darle una identidad a la coalición y para poder desplegarnos por todo el país y crear o seguir creando lo que viene creciendo alrededor del trabajo que estamos haciendo. Es una discrepancia no trivial. Claro. No es trivial la discusión. ¿Usted cree que ya marzo viene siendo como tarde, doctor Yo creo que es muy tarde. Sinceramente creo que es muy tarde. Quedan 2 meses para la primera vuelta y el mensaje hay que llevarlo por todo el país. Tenemos que multiplicarnos, aprovechar. El tiempo se acorta, ya arranca el nuevo año y todo se acorta mucho y pues eso es lo que yo pienso. Eso lo hemos discutido entre nosotros. Eso no tiene ¿Se han puesto misterio. algún plazo para definir el mecanismo? Pues estamos tratando. Porque pero por la cara que le vemos está como difícil. Pues siempre tengo más canas ahora, pero, sí, pero yo espero que lo hagamos bien, antes. porque yo sé pues muchas personas tienen la ilusión, yo tengo la ilusión, hemos estado bien juntos, hemos establecido una relación que no teníamos, yo no conocía a Robledo, en mi vida había cruzado una palabra con él, pues más allá de saludarlo a un distinguido senador de la República, me cae bien,
trabajado bien, en Yopal estuvimos juntos. Entonces, estamos ahí, estamos ahí. Petro ha pedido pista para entrar en esa coalición. Lo ha dicho en redes sociales, en entrevistas. Que sea este el momento, doctor Fajardo, para responderle al exalcalde de Bogotá si tendría espacio en ese equipo que ustedes están conformando. Pero mire, yo doy la misma respuesta y es la misma siempre. Y es, nosotros tenemos que resolver entre nosotros tres cómo nos vamos a articular. Yo no me distraigo hablando porque me dicen por de la calle, por Petro, por otras personas. Le digo, no hemos podido nosotros. Entonces, concentrados en esto. Yo no, insisto, esa es la forma como yo trabajo, y estamos resolviendo este problema, hagamos y no nos distraigamos discutiendo sobre otras personas. Petro ha dicho públicamente, el otro día estábamos en un foro en Cali y dijo, unámonos, unas personas dicen unámonos o nos hundimos, pero yo he sido riguroso y exigente en el sentido, hagamos nosotros acá. Es que no es fácil unirse, esto... Pero bueno, pues es natural en la vida, ¿cierto? Claro. Entonces estamos acá y la política, que la cantidad de variables que se mezclan en el mundo de la política, pues es extraordinaria. Y yo que no crecí acá, yo soy un matemático. Dentro de las matemáticas, el área mía es la lógica matemática. O sea, yo vengo de un mundo, en el sentido pues de la vida que yo escogí, y si volviera a nacer además volvería a escogerla y ser profesor y ser científico y matemático, pero yo vengo de un mundo muy diferente al mundo del poder, de las tensiones que hay, de las cosas que pasan en ese mundo del poder, que es muy complicado lo que pasa acá. Como les digo, yo empecé a los 43, es que yo no tenía, bajo circunstancias normales en la vida, yo no estaría en esto, pero bueno, estamos. Puedo decir, entonces, este es un buen momento para que lo promueva, claro. Aquí está. Este es el libro que yo escribí, ya está en las librerías, lo pueden encontrar en las librerías, se llama El poder de la decencia. Este es como un recuento de todo lo que ha sido este recorrido en el mundo de la política, pero visto desde mi experiencia personal, lo que yo he encontrado, lo que he descubierto. Yo les aseguro que si lo leen, se divierten. Está escrito en términos sencillos, y acá está pues parte de esa historia, cómo arranqué yo, de qué manera salí de acá, de los 1.600 metros más cerca de las estrellas de Bogotá, a volver a mi ciudad, a mi tierra, a Medellín, como candidato a la alcaldía. Entonces ha sido un recorrido maravilloso, pero para mí siempre sigue siendo el mundo del poder y las cosas que pasan en este mundo todavía me cuestan trabajo, porque yo creo, aquí esto lo digo, hace parte aquí de son los medios los que justifican el fin. Yo creo profundamente en esta frase. ¿Y eso qué quiere decir? Que en política es poco lo que se hace en ese sentido, porque habitualmente es el fin justifica los medios, hay que ganar. Y entonces, ¿qué hacemos para ganar? Y entonces haga lo que sea con tal de ganar, que ahí está la entrada para mí la corrupción. Mermelada, y yo digo, y lo demás. todo tipo de cosas, ahora podemos hablar de Sí. eso. Y yo siempre creo que el camino que uno sigue, el camino es el que determina la calidad donde uno llega. Los medios que utiliza para lograr las cosas definen la calidad de usted como persona, la calidad de su proyecto político, y cuando llega a gobernar, mire el camino que siguió y ahí vas a ver cómo va a gobernar la persona. Entonces, todo esto es pues por el mundo del poder, de todas estas dificultades, con dos personas amigas en que estamos pues discutiendo dentro de todo esto. A veces a uno se le acaban las ideas, necesita otras personas que ayuden a entender mejor, pero pues es una discusión. En otras palabras, no descarta lo que pueda venir a futuro. Digamos que por determinado lado, pero lo cierto es que hay políticos de esta clase dirigente que ya están muy curtidos y que sí están ganando terreno. Por ejemplo, esta coalición que acaban de cerrar la alianza, los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que buscan fortalecer esa propuesta de derecha para ganar la presidencia el próximo año, con una baraja también de candidatos que están destapando sus cartas y moviéndose con mucha fuerza, doctor Fajardo. Y ellos pues tienen todo el derecho a hacer lo que están haciendo y están en su proyecto político, pues más curtidos imposible, y por supuesto pues nos vamos a enfrentar en términos políticos y pues bienvenida a esa confrontación de mi parte, la forma como yo actúo en la política y en la vida. Además, primero lo mismo en público que en privado, y siempre he dicho y digo, el tema acá es construir en Colombia, destruir es muy fácil. Yo digo aquí 2, 3 frases y salen en todos los medios y miren lo que dijo Fajardo. Y les dicen a ustedes, mándenos el video.
para decir, mire lo que dijo, como dijo de esta persona, de esta. Yo nunca hablo de los otros. Soy respetuoso por convicción, por formación con las personas en cualquier contexto. No hablo de las otras personas y yo creo que podemos ser diferentes sin ser enemigos. Y eso es yo creo que eso es urgente para Colombia, que me preocupa entre otras cosas en lo que estoy viendo. Pero yo soy respetuoso de ellos dos y yo tengo una buena relación personal con muchas personas dentro del espectro político. Yo fui de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia cuando Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, aquí en mi libro explico. Yo fui alcalde de Medellín cuando él era presidente de Colombia. Yo fui gobernador de Antioquia con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. En fin, yo creo que en Colombia el reto es construir y romper esa polarización y aprender, como les dije, ser diferentes sin ser enemigos. Eso es un reto que tenemos en nuestro país para vivir mejor. Bueno, doctor Fajardo, ¿cuál es la propuesta suya para el país? ¿Cuál es la columna vertebral de su apuesta como precandidato a la presidencia que lo diferencie de lo que proponen los demás, incluido Claudia López, Jorge Robledo, que uno diga, lo que propone Fajardo es esto y esto no lo propone nadie? Pues yo le puedo decir varias cosas, pero entonces sigamos con el libro. Sí. Este libro termina... Profesor, ¿no? ¿Cómo Sí, se claro, denota claro, lo de ser profesor? Y de matemáticas, porque es que aquí tengo, mire, el libro termina y aquí hay un diagrama. ¿La cámara la va a acercar? Si no lo puede acercar. Ahí Ahí está. está. Mire, Ahí esto está. es lo que yo hago. Yo soy un profesor y siempre pongo las ideas sobre Eso el es de papel. su puño y letra. Es de mi puño y letra, como hay varias aquí por todo el libro. Yo uso diagramas para explicar las ideas, perdón, para entender los conceptos fundamentales y para elaborar los principios. Cuando usted tiene las cosas claras en la mente, puede explicarlas. Entonces, esta es la estructura de lo que nosotros vamos a hacer. Aquí vamos. Esto es lo que empieza a partir de ahora. Yo todavía no estoy presentando las propuestas formalmente, pero yo le puedo decir unos elementos fundamentales de lo que nosotros hacemos. El doctor Fajardo, esa viajadera lo tiene un poquito afectado, ¿no? No va a creer. Y estos climas de Bogotá, Súbase llueva, que llueva. Súbase al No, pero avión, aquí está bájese caliente, él y Pero demás. en la noche llueve y al otro día hace sol. Sabroso, no hay problema, yo soy todoterreno. Ahora, entonces, las bases. Miren lo que les voy a decir. Como vengo de las matemáticas y de la lógica, siempre construya los cimientos sobre lo que viene el edificio que va a ser. La propuesta es el edificio. ¿Cuáles son las bases sobre las cuales construimos nosotros ese edificio? Primer punto, la reconciliación en Colombia. ¿Qué quiero decir yo con la reconciliación en Colombia? Tres condiciones básicas. La primera, el tema de los acuerdos de paz. Para que entremos de una vez al tema de los acuerdos de paz. Primero, yo creo en los acuerdos de paz por convicción. Eso quiere decir dos cosas. La primera, una sociedad que le quite espacio a la violencia y a la muerte es una sociedad que vive mejor. Primera consideración. La segunda, yo creo que de la forma como se tramitan los conflictos es el tipo de sociedad en que nosotros vivimos. Eso es una convicción. Y la tercera, por experiencia. ¿Qué quiero decir yo con experiencia? Cuando yo fui alcalde de Medellín, 1 de enero del 2004 nos posesionamos con todo el equipo. El presidente era Álvaro Uribe y el gobierno nacional en ese entonces había hecho un acuerdo con los grupos paramilitares y de autodefensas para que se desmovilizaran. Yo no estaba en principio de acuerdo con ese acuerdo, pero en el momento que nosotros ganamos, dijimos vamos a hacer que el acuerdo funcione. Y trabajamos con el gobierno nacional, con Luis Carlos Restrepo, quien en ese entonces era la persona que conducía todo ese proceso, y trabajamos bien con él y con el gobierno de Álvaro Uribe, con seriedad. Y empezamos a hacer un esfuerzo de hacer una reinserción. Cerca de 4.500 desmovilizados solo en la ciudad de Medellín. Estamos hablando del mundo de la criminalidad más miedoso, muy difícil. Y nuestro propósito fue cómo hacemos para que funcione. Entonces hay unas personas que van a salir de este mundo. Uno tiene que saber una por qué entró a ese mundo. Y usted descubre las razones por las cuales las personas entran al mundo de la violencia. Además entran jóvenes, no entran mayores. Entonces a cada uno le trazamos una ruta de acompañamiento psicológico con sus familias. El tema de las familias fragmentadas, la cantidad de problemas en el contexto de la familia tiene que ver mucho con la violencia. Después la comunidad, les trazamos un proyecto educativo y empezamos a trabajar para que salgan. Cada que usted saca a alguien, tiene que cubrir el espacio donde estaban, tiene que llegar el Estado. Y además algo que es importantísimo, y esto no lo dice nadie en Colombia, creo. Me da pena pues si alguien lo dice, pero lo voy a decir porque nosotros lo hicimos. Usted tiene que mirar quiénes son los que están a punto de entrar a ese mundo. En particular tiene que ir a mirar los jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la violencia. Como un tema de prevención.
prevención para que no entren los vulnerables, porque hay unos que ya se salieron del colegio, están en una esquina y están a punto de entrar. Entonces, fíjense, nosotros lo hicimos. Difícil, dificilísimo. Los que hemos gobernado, los que sabemos que es estar en un contexto de esto, porque en abstracto, pues usted dice, haga esto. Le dije, vaya, hágalo. ¿Qué significa estar con las personas que están en este mundo? Es muy complejo. Entonces, nosotros lo hicimos. Y yo creo que se puede hacer. Y se puede hacer bien hecho. Pero entonces, para organizar, entonces en primer lugar, punto, bien los reconciliación, acuerdos de paz, los acuerdos de paz. Respaldo total. Pero con la siguiente observación, porque ha habido un par de errores que son muy serios. Sí. Y los tenemos que reparar. El primero es, en Colombia no se hizo pedagogía de la paz. 4 años y no se hizo pedagogía para la paz. Y no se está haciendo pedagogía para la paz. Ustedes están en los medios de comunicación y yo les aseguro que la gran mayoría de personas en Colombia, el 99 lo que usted quiera por ciento, no tienen ni idea qué es la JEP. Sí. Lo que está pasando en el Congreso de la República es patético como país en lo que está ocurriendo, cómo se tramitan los conflictos, los que para allá, nadie sabe. Y eso hay que explicarle a la gente. Nosotros necesitamos que nos expliquen. Yo soy un profesor y por supuesto siempre estoy pensando en la bondad de explicarle a la gente para que tenga elementos y quienes conducen tenemos la mayor responsabilidad de explicar. Entonces no se ha hecho la pedagogía de la paz, no se está haciendo y todo eso debilita un proceso de paz. Y le voy a hablar de cosas, usted me pidió que hablara de cosas que nadie dice. Exacto. Entonces este programa que le estaba diciendo acá, perdón me devuelvo, se llama Jóvenes con Futuro. Y lo vamos a hacer en todo Colombia. Y usted vaya... Paso al siguiente ejemplo, al siguiente caso y le muestro con un ejemplo. Vámonos para otro gran falla del proceso de paz en este momento y es la implementación. Váyase para Tumaco. Nosotros hemos visto los reportes de lo que ha ocurrido en Tumaco. Lo que está ocurriendo en Tumaco no pasó por un accidente en la naturaleza y de repente cambian las condiciones. Eso puede pasar en la vida. Lo que está pasando en Tumaco sabíamos desde hace mucho tiempo lo que estaba ocurriendo en Tumaco. De hecho, el señor presidente hace un mes dijo, necesitamos una intervención integral en Tumaco. Yo dije, yo no puedo creer. Esa intervención integral en Tumaco tendría que haber empezado hace un año, en noviembre del año pasado. ¿Y cómo se llega al territorio? Pues a mí me ha tocado, como alcalde y como gobernador de Antioquia. Repito, es complejísimo. Todo esto es difícil para que no le hagamos pensar a la gente cosas diferentes. Entonces, ¿qué significa una intervención integral? Los problemas en la sociedad son complejos, tienen diferentes componentes. Entonces, resolver el problema no es que resuelva el de salud, resuelva este y resuelva este. Así no es el mundo, cada uno por casillas, sino cómo interactúan. Entonces, allá tendrían que estar coordinados. ¿Cuál es la cabeza que conduce allá? El general Naranjo hizo un esfuerzo y al otro día le tocó irse una semana para allá ver cómo coordinaba todo eso. General Naranjo, que yo admiro y respeto, porque es una persona, para mí tiene toda la credibilidad. Entonces, ¿dónde está el de salud? ¿Dónde está el de educación? ¿Dónde está el de infraestructura? ¿Dónde está el del ICBF? ¿Dónde están los del SENA? Ya tendrían que estar construidas varias vías terciarias. La gente habla de vías terciarias y no saben bien qué es una vía terciaria. ¿Cuáles son los campesinos? Estas comunidades étnicas que están acá. ¿Cuál es el conflicto? Allá está Romaña, ni más ni menos, que se tuvo que ir por peligro. ¿Cómo le parece la situación que está? Si se tuvo que ir Romaña porque tenía miedo de que le pudiera pasar algo. Entonces, fíjense todo eso, y no se está haciendo bien, pues seguro que hay personas valiosas. A mí me han mencionado algunas personas, hay una mujer, Mariana Escobar, que me dicen que hace un trabajo extraordinario. O sea, en todo esto uno pues habla y quedan personas descalificadas, pero eso tiene que ser bien hecho, y si no se hace bien hecho, todo debilita el proceso. Ahora, del Congreso que sale, pues ya esta semana terminaron. Y hoy se acaba de caer la circunscripción Entonces especial no están las de paz para circunscripciones esas especiales. Las 16 curules. Sí. Pero fíjense lo que pasa en nuestro país. La gente no entiende, no sabe, esto es una confusión. Entonces, volvamos, no se hicieron los campamentos en el lugar donde debían hacerse. Entonces, ¿sí me entiende? Esto es lo que no se habla generalmente. ¿Pero qué haría usted entonces? Bien, hacerlo bien. Primero, pedagogía. O sea, usted seguiría con los acuerdos de paz. Adelante. Sí, pero es que los acuerdos de paz cada día han cambiado. Una cosa fueron las 300 páginas que firmaron en La Habana y otra cosa es lo que está saliendo del Congreso de la República hoy, que tiene unos cambios dramáticos. ¿Qué queremos nosotros? Pues que esto funcione. Porque nosotros, pues para destruir tiempo sobra. Yo me luzco aquí con 2 destrucciones y decir 2 frases. De manera que en Colombia hay que buscar a que esto funcione. Pues yo creo que se puede hacer, ya expliqué por qué. Porque lo hemos hecho por convicción. Pero entonces volvamos al programa Jóvenes con Futuro. Váyase para Tumaco. Dígame cuántos jóvenes hay hoy en Tumaco que se sientan en una esquina, que tienen 17 años y no estudian. ¿Cuántos hay? ¿Qué estaba haciendo? Jóvenes con Futuro. Todos esos jóvenes tenemos que estar trabajando. Son los jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la criminalidad y la ilegalidad y no tienen respuesta del Estado. Así es como se construye.
Entonces fíjese que yo no sé si todo el mundo le dice esto cuando pasan por acá, pero esto es una forma de llegar y repito, nosotros queremos que esto funcione. Yo no soy de la unidad nacional, no pertenezco a ninguna de esas estructuras políticas, pero el reto de nosotros en Colombia es construir, manejar esta Colombia para que avancemos, para quedarnos en esa confrontación. Usted sí me imagina dentro de 5 años hablando de Santos, Uribe y Timochenko aquí. Pues no seré yo, pero ustedes seguro que sí pueden estar. Entonces, en Colombia tenemos que avanzar y ahí ya le he contado varias cosas de las que hacemos nosotros, que yo no sé si las otras personas las hacen, pero estoy hablando además de la experiencia directa de haber gobernado. Y eso no se improvisa. Claro. Y gobernar es difícil. Y a nosotros, fíjense lo que nos toca a nosotros. El próximo presidente son 4 años nomás. Sí. Estamos acostumbrados en el país 8. 2 periodos de 8 años, 16 años. Con 2 personas que en el fondo han tenido, a pesar de lo que ocurrió con la discrepancia con respecto al proceso de paz, pues nosotros nos enfrentamos con Juan Manuel Santos cuando era el candidato, con Antanas Mocus, que era nuestro candidato en la llamada Ola Verde en su momento, estaban muy jóvenes. No, pero se deben acordar. Ahí estábamos. Bueno, y ustedes se acuerdan que en ese entonces la figura que se utilizaba era que Álvaro Uribe, el presidente Álvaro Uribe en su momento le entregó 3 huevitos a Juan Manuel Santos. Santos es presidente porque era el de Uribe. Sí. Y nos enfrentamos y nos ganaron. Ya hay otras discusiones de otra naturaleza, pero nos ganaron. Entonces, y si usted mira, muchas de las personas que han trabajado con Santos son los mismos que han trabajado con Uribe, y muchos de ellos buenas personas. O sea, esto no es un problema personal mío, yo hay gente que admiro, que son mis amigas, etcétera, pero han sido los mismos. En términos generales, las mismas personas, y muchas muy valiosas. Entonces, y a nosotros nos toca 4 años. El presidente Santos, él es quien conduce, por supuesto, y sobre él están todas las miradas, porque es que es a él a quien vamos a reemplazar, que yo quiero reemplazar. Sí. Entonces, por ejemplo, lo reeligieron y después dijo, no, a mí realmente no me gusta la reelección, pero después de que lo habían reelegido, entonces quitaron la reelección en el Congreso. Nos tocan 4 años no más. Y tenemos que llegar, fíjense lo que nos toca, aquí está. Reformas, pensiones, salud y justicia. ¿Y esa de pensiones va a aumentar la edad para pensionarse? Pues tiene que aumentarla, pero por razones obvias, pero es que la razón es muy elemental. Bueno, pero esa es una noticia, que usted proponga aumentar la edad de pensión en Colombia. Pero cualquiera que vaya a mirar el tema de las pensiones la va a aumentar, pero es por una explicación muy elemental, porque vivimos mucho más. Eso pues, aquí y en cualquier lugar del mundo donde han hecho reforma a las pensiones, se aumenta la edad, pero por supuesto no para nosotros. Yo me jubilo el año entrante, yo cumplo 62 el año entrante, y por supuesto eso tiene periodos de transición. Cuando cambiaron la ley en el año de UPA, así se decía, sí, hace muchos años, con la ley 100, en esa época se jubilaban, los hombres se jubilaban a los 60, y yo tenía 30. Y entonces ahí dijeron, pues los que vienen de 30 para abajo, mucho más, ahora va a ser a los 62, a mí me tocó a los 62, eso no tiene nada raro, pues el país vive mucho más, las personas viven mucho más tiempo, eso hace parte pues de un fenómeno global, entonces se aumenta la edad. Ahora, nosotros tenemos un reto, me desvío un segundo para hablar un poquito de pensiones, porque nosotros después hablaremos de eso con cuidado. El reto en Colombia es que la gran mayoría de personas en Colombia no recibe un peso. ¿De pensión? Nada. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que muchas personas en Colombia tengan una pensión? Hay un programa que se llama Colombia Mayor. Todos los alcaldes, donde estén, y gobernadores, les toca, cuando se acercan, ¿dónde está la plata para Colombia Mayor? Es un pequeño subsidio mensual, pero es una cifra pequeñita para algunos, lo digo en términos cariñosos, viejitos, unas viejitas que necesitan un apoyo en la vida. Todo eso lo tenemos que mirar en una reforma de pensiones, pero empieza, a nosotros nos toca reforma de pensiones. Reforma de salud, porque es que puede que vivamos más años, pero a veces en unas condiciones verdaderamente precarias por el tema de salud, doctor. Reforma de la justicia, en fin, tenemos varios de esos. El tema de la salud, y yo tengo... Alejandro Gaviria es un gran amigo mío, lo admiro. Y han hecho hasta un punto, pero ya toca darle una revisión a todo ese trabajo. Les explico brevemente el tema de la salud, para que vean el problema que vamos a enfrentar. Piensen en un edificio, es un hospital. Mucha gente llega, se para enfrente del hospital para que lo dejen entrar, que le den la cita. La mayoría de las personas que llegan allá no tendrían que llegar, el 80% nunca tendría que ir a pararse allá enfrente, si uno tiene salud pública. Salud pública significa
a mí, por ejemplo, en Medellín, y seguro los alcaldes donde estén, nosotros teníamos organizado unos equipos que iban a las familias y trabajan un programa integral con ellos para formación alrededor de una cantidad de elementos de la vida básica diaria. Eso se llama prevención en salud. Hay que promover y prevenir. Y lo mismo en el departamento de Antioquia, hay que llegar a las veredas para explicarle a la gente, enseñarles elementos básicos de la higiene de la salud pública. Si nosotros hacemos esto bien, a la puerta del hospital no tiene que llegar el 80% de los que van. Primer paso. Eso es importantísimo. Y eso lo tendrían que estar haciendo las EPS, porque hay plata para formación, prevención. Y promoción de la salud pública. No se está haciendo. Entonces llega este acá y mientras que lo dejan entrar, muchos pasan por urgencias. Y de urgencias lo suben al cuarto piso, que es el de complejidad. La mayoría de las personas que lleguen tendrían que quedarse en el primer nivel, con una atención básica. Entonces, tenemos en esa condición en nuestro país, mucha gente llega, no las atienden, las mandan para otro lado y después el hospital manda la cuenta para la EPS. Y la EPS no lo paga. Y entonces tenemos una cantidad de objeciones. Entonces, este no paga, este manda cuentas, los atienden, inmediatamente van a otro nivel. Y el gobierno no tiene la capacidad para regular todo esto. Eso lo tenemos que trabajar nosotros. Ese no es un problema sencillo de resolver. Yo digo muy fácil cualquier cosa. Tendría que ser a través de una reforma. Tiene que haber una reforma, pero hay que mirar mucho porque estos son varias componentes. Yo quiero, por favor, espero que sea claro, la vida en general tiene componentes y ellas interactúan la una con la otra. Entonces hay gente que dice, acabemos las EPS. Dice, acabe las EPS. Cada que dice una palabra sobre educación no está afectando ni más ni menos que a 50 millones de personas. Es que todas las personas tenemos que tener salud y tenemos ese servicio. En Colombia se ha avanzado en la cobertura y se han mejorado varias cosas. Entonces, esto es con seriedad. Hay que tener además algo que es especial dentro de toda nuestra propuesta y es el enfoque territorial. Colombia es muy distinta. Claro. Aquí yo oigo que hablan de La Guajira de una manera y como si fuera toda Colombia igual. Muchas veces se comete ese error. Desde acá, desde el poder central, se mira el país como si fuéramos todos iguales y Colombia es un país de regiones muy diferentes. Yo he repartido volantes en Maicao, he repartido volantes en Arauca, he repartido volantes en Buenaventura y en Tumaco. Repartidos en la calle. Y somos muy diferentes. La semana pasada yo estuve en Pasto, antes había estado en Florencia, Caquetá, en Yopal, Casanare, en Ciudad Bolívar, acá en Bogotá. Entonces, hay que entender todos estos conceptos para poder hacer unas políticas que tengan que ver con la gente. Eso hace parte del enfoque territorial que está aquí en el proyecto. Creo que nos está invitando a leer el libro, sin duda alguna. Pero mire, muchos de los aspectos que señala el doctor Sergio Fajardo pasan por la educación. Nos advertía antes de que frente a todo el tema del acuerdo de paz, incluso de la misma implementación de la JEP, faltaba pedagogía. También en el caso de la salud se necesita como promoción frente a muchos temas. ¿Cuál es su propuesta? Y que me imagino que debe estar muy fundamentada en tema de educación, porque solamente le voy a decir pedacitos. Es clave que yo conocerla de su parte. Le voy a dar pedacitos. No, anticípela mejor. No, porque mire, volvamos al libro. Es que yo no, esto es en serio, manual, porque esto es hecho, esto es trabajado. Aquí ustedes miran plan de desarrollo. Si lo ponen aquí en la mitad, por favor. Ahí lo ponen, ahí dice. Acá educación. Plan de desarrollo, primer gran acuerdo nacional, la educación. Ese es el primer punto que yo hago como presidente. Aquí hay unas bases, ahora se las explico. Tiene la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, la cultura ciudadana, la construcción de la paz territorial y la infraestructura. Yo lo tengo en la cabeza. Si ustedes quieren revisar, ahora es. El primer gran acuerdo del país se llama educación. Vamos a convocar a toda Colombia a decir cómo vamos con la educación y vamos a hablar de educación todos los días de la vida en nuestro país. Vamos a cambiar otra página, porque nos hemos pasado décadas hablando de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Esos han sido los protagonistas. Ustedes están en los medios de comunicación, siempre tienen que hablar de ellos. Tienen que hablar de ellos. Pues ahora vamos a poner una sociedad que empieza a pensar alrededor del tema de la educación en general. Yo hablo de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Entonces son los espacios donde se desarrolla la capacidad de la gente. Pero esto no es que plata para educación, plata para esta, plata para este, sino cómo vamos a hacerlo. El primer gran acuerdo es ese. Les voy a decir pedacitos del acuerdo, porque eso lo vamos a presentar después con calma. Ya les dije uno, ese programa de Prevenir es Mejor, de Jóvenes con Futuro, es un programa de educación. Perfecto. Eso es una educación especial, porque si usted tiene, por ejemplo, un joven
de 20 años que se salió del colegio, usted tiene que poner otro tipo de educación para volverlo a llevar al mundo de la educación. Ese es uno. Estoy mezclando condiciones. Eso tiene que ver con la paz, tiene que ver con la cultura ciudadana. Cuando yo hablo de educación, no estoy hablando simplemente de las pruebas PISA, las pruebas saber, que la gran mayoría no tiene ni idea qué es eso también. Uno. Dos, voy a presentar uno que a mí me gusta mucho y ustedes van a entenderme. Se llama Mujeres Jóvenes Talento. Se los explico. Cuando yo fui alcalde de Medellín, lo primero que hicimos fue ni un peso público para reinados de belleza en Medellín. Las diferencias territoriales. Sí, en Medellín hay una cultura asociada con la belleza, hay un mundo alrededor de ese concepto. Y eso tiene unas implicaciones culturales. Y una de esas implicaciones culturales, este mundo está cambiando, estoy hablando del 2004, y ya han pasado ya unos años, pero cuando es para las mujeres la belleza una condición para poder ser parte de la sociedad. Y nosotros el mensaje nuestro es, las mujeres, le apostamos al desarrollo de las mujeres, pero es por su capacidad. Y eso es cuando estamos hablando de igualdad, estamos hablando de que tienen capacidad y tienen la capacidad para ser parte de esta sociedad. Tú puedes estar acá y Jessy puede estar acá. Entonces dijimos, ni un peso público para reinados de belleza. Gente nos dijo, están locos, ¿cómo así que en Medellín se reinado de belleza, la reina de la Feria de las Flores, pues se va a caer Medellín? No se cayó Medellín, por supuesto. Inmediatamente propusimos el concurso de mujeres jóvenes talento. Jóvenes entre 16 años y 26, discúlpenme si me equivoco porque pueden haber ajustado la edad. Las convocamos por sus proyectos en desarrollo social, en ciencias, en cultura, en deportes, y presentaban sus proyectos y sus experiencias y podían participar de toda la ciudad. Y entonces cuando se escogía la reina de la Feria de las Flores en el contexto de la Feria de Medellín, que es buenísima y que hace parte, como cada pueblo tiene su cultura, yo estoy hoy en Caracol, entonces viene el Carnaval de Barranquilla y ya estás pensando en la guacherna y todo, eso pasa por todos el San Juan. En la rumba, Erika. Eso, bueno, pues está bien. Es un tema cultural. Es así, y está bien, y me parece buenísimo. Claro. Y aquí es rock al parque y las diferentes actividades que hay en todo el país. Y nosotros ese día, en lugar de escoger la reina de belleza, escogíamos las mujeres jóvenes talento. Muchas de ellas lindísimas, pero el mensaje era otro, es por su talento. ¿Y qué les daban? ¿Unas becas? Es cambiar les dábamos el imaginario. la plata que se gastaban, exacto, para mandar la reina a Cartagena, nosotros la convertíamos en premios para los proyectos que ellas desarrollaban en su comunidad. ¿Se los financiaban? Sí, claro. ¿Y cuántas podrían financiar en Colombia al año? ¿Qué cálculo tiene? Podemos financiar las que sean. Es que eso no es nada, eso no es plata. Es el hecho político, cultural de contarle a la sociedad. Y muchas de ellas lindísimas. Entonces hay gente que me dice que a mí no me gustan las mujeres. Bueno, pongamos pues esas trivialidades. Sí. Pero así es como se cambia el mundo. Mire que ya le he hablado de 2 programas de educación. Sí, jóvenes con futuro y mujeres... Jóvenes talentos. Jóvenes talentos. Estoy hablando dentro de educación. Le digo... Otro, claro, uno solo nomás para suelte decir. chivas acá. Bueno. Usted hizo periodismo en Caracol Radio, sabe cómo es de importante soltar chivas. Me encanta lo que ustedes hacen. Ahora, entonces, la siguiente. Si ustedes han oído un poco las discusiones acerca de la calidad de la educación en Colombia, calidad medida en términos de pruebas, las pruebas saber, las pruebas PISA, que me permito hacer una observación. Prácticamente nadie en Colombia sabe qué son las pruebas saber. Y usted, no sé cuántos alcaldes conocen que estén muy preocupados por las pruebas saber o cómo en esas pruebas saber, que hay una parte muy importante que son las de matemáticas, ¿sí? Una de esas competencias básicas. Hay una cantidad de serie de competencias que tienen que ver, que se ha venido ampliando en el contexto de la educación, competencias emocionales, sociales, que hacen parte de todo esto, pero las matemáticas, a nosotros nos va muy mal en matemáticas en Colombia. ¿Conocen ustedes, que son personas pues más informadas, muy difícil, algún programa de matemáticas en Colombia hecho para mejorar las matemáticas? Ni uno. No, ni uno. Pues aquí llegó el matemático que lo vamos a hacer. Este es un ejemplo de muchos. ¿Cuál es el programa para mejorar las matemáticas en Colombia? ¿Cómo se llama? Programa de mejoramiento de las matemáticas, ya le ponemos un nombre, pero es ese. Entonces, vamos a hablar de matemáticas. ¿Cuál es el principal problema de matemáticas en Colombia? Es en la primaria. ¿Y cómo es el problema de matemáticas en la primaria? A las maestras y los maestros les toca dictar de todos los cursos. Claro. El principal problema en las matemáticas, si yo tengo que escoger uno en Colombia, se llama la aritmética.
y la geometría desde la primaria. Entonces yo oigo unos discursos tremendos y no sé qué cosas, y ahí está la raíz. Entonces tenemos que trabajar en el programa de formación en matemáticas, vamos a trabajar con las maestras y los maestros para formación especial, tecnologías, cómo incorporamos elementos de la vida cotidiana en la realidad. Vamos a hacer un programa de matemáticas. Mire todo lo que les he contado de educación y todavía no he presentado la propuesta. Doctor Sergio Fajardo. Buenísimas las propuestas. Claro, ahí nos soltó varias. Lo invito a esta hora a que escuche a uno de sus contradictores. Ahí le va a hacer una crítica, pero en este espacio usted de inmediato le va a poder responder. Abelardo de la Espriella. Tengo una pregunta muy puntual para el doctor Sergio Fajardo. ¿Cómo se supone que va a transformar Colombia si dejó hecho un desastre el departamento de Antioquia en su paso por la gobernación? Que me explique cómo alguien que acaba con las finanzas de su departamento, un departamento que venía bien económicamente, puede ofrecerle un buen gobierno, un buen manejo de los recursos y de las finanzas a todo un país. Contéstenos, por favor, doctor Fajardo. Bueno, ahí está. Claro, yo le puedo contestar al doctor Abelardo de la Espriella y lo hizo en términos muy razonables. Sí, respetuosos. Sí, porque él no es habitualmente así, ¿cierto? Particularmente. O sea, desde por bien servido, pero como yo le voy a por ahí. contestar muy elemental. Yo creo que el doctor Abelardo de la Espriella no está bien informado. Yo creo que él no conoce las cifras del departamento de Antioquia y no sabe cómo entregamos nosotros el departamento, no sabe la trampa que hizo el gobernador de Antioquia, el actual, con el manejo de los recursos de la fábrica de licores. Entonces, yo propongo que la próxima vez que venga el doctor de la Espriella se estudia las cifras, ¿cierto? Y mira con cuidado y después me dice, mire Fajardo, usted vino en un programa y dijo que no era cierto y me trae la prueba, pero el doctor Abelardo de la Espriella está muy equivocado, está mal informado y eso es falso. Las finanzas del departamento al final de su gestión. Mire las finanzas, mire lo que pasó y por eso le digo, mire los cuadros y después yo se los puedo dar, pero él necesita información y pues le agradezco mucho que haya utilizado en este momento unos términos amables para hacerme una pregunta que es legítima. Claro, es legítima, pero las finanzas en palabras más, palabras menos quedaron bien al final de su gestión. Hubo una cosa que pasó con una trampa que hizo el gobernador de Antioquia actual, pero yo le digo que revise la trampa, porque yo pues no me voy a poner a explicarles acá, no, pero tenga la certeza, además, mire, además le voy a decir esto, primer puesto en Colombia, en el manejo de las regalías, si quiere hablamos ahora del tema del Departamento Nacional de Planeación. Primer puesto en el índice de gobierno abierto de la Procuraduría General de la República que conducía en su momento el doctor Alejandro Ordóñez. Primer puesto en transparencia internacional. O sea, no estoy hablando pues de mis amigos que digan, no, es que a nosotros nos parece buenísimo. Mi familia, mi mamá, bueno, perdón que utilice la expresión de mi mamá, mi mamá se murió. Claro. Siendo yo gobernador, mi papá y mi mamá siendo gobernador, se murieron los dos. Pero era que ellos decían, Sergio es el mejor, ¿cierto? Las cosas se pueden hablar, se pueden mirar y la gente se tiene que informar. Porque ahora estamos en un mundo. ¿Sabe qué pensé yo que me iba a preguntar el doctor de la Espriella? Pues porque lo leí una vez en una columna. Entonces, de las cosas que yo soy de las FARC. Ah, no, pero eso sí esa pregunta sí se la tienen ahora. Ah, bueno, otros. Habrá otro que me y ahorita usted la responde. Es que es bueno este espacio para que usted responda todas esas cosas pero tanta desinformación, doctor Fajardo, es bueno que la gente se aclare. El tema de la sanción de Planeación Nacional, esa sí es cierta, además es una noticia de las últimas horas. Dice Planeación Nacional que el doctor Fajardo incumplió una serie de normas sobre utilización, ejecución de recursos del Sistema General de Regalías y le puso una multa de 14.754.000 pesos. Exacto. Legales vigentes. ¿Que eso lo inhabilita de alguna forma? Para nada, por ¿Qué fue lo que ocurrió ¿Y qué va ahí? a pasar ahí? Yo le explico, claro que le explico. Y además, bueno, yo les explico. Sí, claro. Nosotros, en la gobernación, utilizamos de la plata de las regalías, que fuimos los mejores en Colombia manejando las regalías por Planeación Nacional, 8.000 millones de pesos para pagar unas deudas de salud precisamente en lo que se llama el NOPOS. Es la medicina de las personas que no están cubiertas, unos gastos que no están cubiertos. Utilizamos 8.000 millones de pesos de esas regalías. Entonces, en Planeación Nacional dicen, no podía utilizar esos 8.000 millones de pesos en eso. Allá están los 8.000 millones de pesos, allá se invirtieron, ¿cierto? Entonces la discusión es, no los podía utilizar. Entonces hay una discusión acerca, nosotros decimos que sí. Entonces, decimos que sí por varias razones. Doy una que hace parte de lo que nosotros tenemos que decir. En el OCAD era la organización que se tiene las regalías donde se deciden si se aprueban o no los proyectos.
y el proyecto se presenta al OCAD. Eso no es que yo diga, estoy aquí sentado y digo 8.000 para allá y así no se hace, allá los pusimos. En el OCAD lo aprobaron, con presencia del gobierno nacional. O sea, eso no es que yo salga, pues repito, a decir, utilícense acá. Hay varios argumentos, nosotros tenemos la posibilidad de apelar esa sanción y vamos a hacer apelación para demostrar que se podía hacer. De hecho, hoy ya se puede hacer. El gobierno nacional saca una ley donde todo esto se puede hacer. Entonces hay una discusión técnica, jurídica, de decir, mire, si eso se puede hacer... Claro que no estamos hablando ni de corrupción, no, Erika, no estamos hablando de malversación, estamos hablando, como lo dice el doctor Fajardo, de algo totalmente distinto. Yo leí en la revista Semana a Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, señalando que tras su paso como funcionario público usted le cobraba muchas cosas, que prácticamente había una persecución en su contra. No sé si usted tuvo la oportunidad de leer ese artículo. Decía, por ejemplo, que había 130 procesos de los cuales sus abogados puedan dar constancia y pruebas respecto de sus acciones. ¿Usted cree que realmente a alguien le está pasando una cuenta de cobro, una factura? Bien, yo le explico. Nosotros entramos hace 18 años por fuera de la estructura política tradicional y yo estoy hablando de cultura de la legalidad, de respetar las leyes, es mi convicción y por eso estoy acá mirando a todo esto. En esta vida pública yo ya llevo cerca de 135 procesos, de los cuales ya he pasado por 125. Cada día me abren uno, cada día me abren uno. Además, es relativamente sencillo en algunos casos decir... investigue ese contrato. Entonces inmediatamente mandan a investigar, involucre al gobernador. Entonces a mí me ponen en todo cualquier tema que quiera investigar, a mí me involucran. Yo he sido respetuoso de todas y cada una de las personas. Yo nunca he dicho una sola palabra, nunca dije una sola palabra sobre Alejandro Ordóñez, procurador, que, por ejemplo, que tuvo un caso mío que se demoraron 4 años en fallar sobre un título minero, que decían que yo había favorecido a una persona. Y dije, yo no la favorecí y esperé y actuaron y fui absuelto. De hecho, yo tengo que decir algo que es mi obligación ética decirlo. En todas estas instancias, en los organismos de control, yo he encontrado personas extraordinarias. Hay gente, porque muchas veces se descalifican y se dicen, allá todos son corruptos. Y eso no es cierto. Hay mucha gente que hace su trabajo muy bien hecho. Y a mí, yo he recibido un tratamiento limpio en todas esas partes. Y entonces ya van más de 120 procesos. Yo he publicado los procesos. Yo no sé si ustedes conocen los políticos que publiquen todos los procesos que tienen y cómo han pasado, y los vuelvo a publicar. Entonces este es el último. Este yo puedo apelar, ¿sí? Y voy a apelar y vamos a dar unos argumentos para decir sobre esto. Pero les digo más, yo solamente he hecho una manifestación pública y siempre me he hecho el propósito en la vida de que quienes me tienen la responsabilidad de vigilar lo que yo hago, porque yo creo en la transparencia, y eso es lo que estamos diciendo, que nos vean, siempre respetarlo. Así yo tenga alguna incomodidad, solo con una persona, el Contralor General del Departamento de Antioquia, hoy, ese señor ha dicho unas cosas en público, se ha manejado de una forma grotesca en el sentido del respeto para una persona que tiene derecho a que se haga justicia. Tienen derecho a investigarme, así yo considere que no es correcto, pero tienen derecho a investigarme. Ese señor... pues yo no sé si ustedes han oído hablar todos los casos que él tiene, la forma como se ha comportado. Y es la prueba máxima de una persona con ese comportamiento, es el que me está juzgando a mí, que se ha manifestado en público y la manera como lo ha hecho. Y tenemos que responder, fíjese usted, yo respondo. Yo no ando hablando de los otros, yo no ando de me quieren fregar, molestar, etc. Sí. Yo soy respetuoso y creo en el poder de la decencia, y creo que la verdad y la decencia siempre salen adelante. Entonces yo respondo, yo voy a gobernar este país y lo voy a gobernar con este principio, respetar la justicia. Y eso es una obligación que tenemos nosotros. Entonces yo no ando mirando fantasmas, porque yo sé que estoy lleno de trampas. A mí no me bajan de paramilitar, narcotraficante, guerrillero, corrupto, todo tipo de insultos. Tranquilos, nosotros vamos por este camino y yo respondo por todas y cada una de las acciones que he hecho. Pero yo no me dejo distraer. Porque en este mundo de la política, del que hablábamos al comienzo, ¿se acuerdan? Pues que ya llevamos un buen rato conversando. Claro. Estábamos hablando del mundo del poder. Entonces, dentro de esa forma dicen, vamos a hacerle a Fajardo. Entonces, uno me dice una cosa. Después otro me dice otra cosa. Si yo me salgo a responderle a este, pues un cualquiera que dice cualquier cosa sobre mí. Entonces yo salgo y le respondo. Hay gente que dice, salga, respóndale, ¿qué está diciendo? No respondo.
Usted no le tiene que dar valor a quien no se merece un valor. Yo tengo que responder y a usted le respondo acá, no tengo ningún problema. Pero si usted responde a esto, entonces después otro me dice esto. Y entonces usted va así, y es que nosotros vamos es para allá, nosotros vamos es para adelante. No se deja distraer. Entonces yo no me dejo distraer y yo tengo que tener serenidad. Serenidad de matemático. De ser humano, pero matemático en el sentido de ser consciente en que estoy, tengo que ser responsable. Yo me digo, y eso me toca transformarme, esto no es tan sencillo, esto, pues a usted le dicen unas cosas que dice, no puedo creer que me estén diciendo esto, y le dije, yo tengo que... Él cabalga mientras los otros siguen ladrando. Erika, pero ahí decía el doctor Fajardo con la prevención, van a decir lo de las FARC. Pues mire, escuche dos opiniones, uno de la representante de la Cámara del Centro Democrático, Margarita Restrepo, y otro de un analista político que se llama Josías Fiesco, y esto hablan sobre el tema de las FARC. A ver. Se dice que la candidatura a la presidencia de la República de alias Timochenko es una cortina de humo para que usted pueda ser el candidato de las FARC, el candidato de la transición. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y sería usted candidato también por las FARC? Estamos viendo cómo se están beneficiando quienes tumbaron las escuelas y no a quienes han enseñado dentro de ellas, es decir, los profesores. Pero no solo los profesores, los arroceros, los deportistas, en fin, todos los colombianos que hemos sentido que hemos quedado en un segundo plano. Ahora que los acuerdos ya no son sostenibles, no solo por la polarización política, sino por el aspecto económico, por la situación fiscal del país. El próximo presidente tendrá que definir si cumplirle a las FARC o cumplirle a los colombianos. ¿Usted a quién le va a cumplir? Bueno, hay dos preguntas puntuales ácidas. La primera de Margarita Restrepo, que es paisana suya, es del departamento de Antioquia, está representante a la Cámara, donde tengo entendido. Yo no la recuerdo, pues yo no recuerdo haber interactuado pero esa frase famosa, usted es el candidato de la FARC, que sea hasta el momento, doctor Fajardo, de responder. Salió? No, pues parte de la posverdad, de las fake news, de todo lo que se escribe diciendo. Y eso es una forma de simplificar. Pero pues es pero que de forma malévola. Mire, esto es una simplificación. Claro, no, digo yo, de simplificar de forma malévola un estigma. A mí me parece, pues, digamos que voy a responder porque estamos acá. Entonces digo, candidato de las FARC, que Timochenko es una cortina de humo para que yo sea el presidente de Colombia. ¿Cómo le parece? Empecé a los 43 años, siendo profesor de la Universidad de los Andes. Entonces, todo esto es una trama tremenda la que armamos hace 18 años, a caminar por Medellín a pie con cero, a repartir volantes para ser alcalde de Medellín. Fui alcalde de Medellín, goberné, lo digo con todo el orgullo porque nosotros, y hablo en plural, transformamos la ciudad, le cambiamos el rumbo y por eso Medellín es hoy el espacio que es hoy en la transformación y ahí gobernamos. Después estuvimos en la campaña presidencial, después fui gobernador de Antioquia y resultó que todo esto era una cortina de humo para ser el candidato de Timochenko. Yo creo pues que hay que ponerle un poquito de rigor a las personas. Yo tengo 61 años, ¿sí? Yo tengo una vida construida, léanse el libro, es una parte, pero pues eso es una falta de respeto, pero respeto no conmigo, pues digamos que yo no le pongo atención a ese tipo de cosas, pero es una falta de respeto con las personas que hacen parte de la ciudadanía, porque una persona que tiene esa responsabilidad que tiene y hacer esa afirmación sin tener ningún sustento, sin ninguna posibilidad de decirlo, además yo no tengo nada que ver con las FARC, ni quiero ser el de las FARC. Yo tengo un ejemplo de un problema que pasó con uno de las FARC que estaba en la Junta de PM, ese es un capítulo especial. Yo no me he reunido, yo no fui a La Habana a reunirme, ni en público ni en privado. Me parece bien que participen en política, fíjese usted. Pero no tengo nada que ver con las FARC, no pienso como las FARC, no quiero pensar como las FARC, no soy el candidato de las FARC, no voy a ser el candidato de las FARC, voy a ser el presidente de la transformación. Eso es lo que yo voy a hacer y siguiendo estos principios. Pero bueno, entonces hay personas... Pero fíjese que estas cosas son serias, ¿cierto? Claro. Entonces a mí me dicen, es de las FARC. ¿Y usted se va a enfrentar eso en la campaña, doctor Fajardo? Sí, eso no es problema, pues yo respondo y aquí lo hacemos de manera amable y con ella pues también soy amable. Ahora, lo que pasa es que ese tipo de afirmaciones pues son irresponsables con la ciudadanía, pero empiezan en nuestro país a decir, este es de las FARC. Exacto. Entonces ahí me han dicho que soy comunista. Comunista. A los 61 años, después de todo esto, me volví comunista, pues, y esta es la trama, todo esto tramado para ellos. Por supuesto que eso es falso, ¿sí? Yo tengo claro lo que he hecho, ha sido público y transparente, lo que yo pienso, aquí está el cuadro, eso es lo que hemos hecho y vamos a hacer. Ahora, en Colombia es peligroso, porque empiezan a señalar a las personas.
Así como hay otros que les dicen, a quienes discrepan les dicen, usted es un paramilitar. Yo nunca le he dicho a una sola persona, ni a ella ni a nadie le he calificado, ni le he dicho algo que no sea discutir una idea básica, pero en Colombia hay que tener cuidado. Yo voy sin guardaespaldas por todo el país. No tengo un guardaespaldas. En Medellín, cuando llego, hay un policía. Yo estoy aquí en Bogotá y voy en taxi. Me consta. De aquí salgo en taxi, de aquí donde estoy, ¿cierto? Pero ese tipo de afirmaciones, otra persona por ahí, no faltará el que diga, es que y ese tipo de cosas son muy dañinas para nuestra sociedad. Yo a ella no la conozco, yo no recuerdo haberla conocido. Yo no tengo problema con ella ni la voy a insultar, pero sí hay que llamarle la atención a las personas cuando hacen ese tipo de calificaciones. Perfecto. Yo no la he hecho con nadie, ni la voy a hacer con nadie, ni me va a sacar la piedra a ella. Y el otro, un periodista, un analista político. Tiesco, sí. No lo conozco, pero bueno, esto no es que si le va a cumplir a las FARC o no, es que en Colombia hay unas leyes. En el Congreso de la República están saliendo unas leyes. Yo creo que este Congreso de la República ha sido patético. Lo que está pasando en la institucionalidad en Colombia es dramático. Me desvío un segundito para responderle a él, pero tiene que ver con este concepto sobre el Congreso. ¿Cómo le parece que ayer se cayó la reforma política? Sí. Un país que faltando 11 días para presentar la lista del Congreso no sabe cómo va a ser. Ese no es un país serio. Están haciéndole un daño a nuestra Colombia. Porque un país tiene que tener las reglas claras. Puede que me gusten o no me gusten. Si nosotros entramos a la política es porque estábamos dispuestos a participar en estas elecciones y así lo hemos respetado. Y yo no pertenecía al mundo de la política. Pero entonces, un país que no tiene las reglas claras, no sabemos qué entra, qué sale, cómo se aprueban, cómo se hacen las cosas en ese Congreso. ¿Ustedes creen que la gente en el territorio, cuando mira todo esto, dice qué horror? Y por eso cuando miran las encuestas, los peores son los políticos, los partidos políticos y el Congreso de la República. Están haciendo un daño a nuestro país. Allá pueden discutir, pues eso es legítimo, pues estamos en una democracia. Pero esa forma de manejar el Congreso de la República, un país, las reglas, lo más básico que nosotros necesitamos es las reglas para cumplirlas. País que no tiene reglas, que todo está en el aire, que no sabemos para dónde va, es un daño. Entonces, al analista, no es que yo diga que quiera cumplirles o no, yo ya les expliqué por qué creo en el proceso de paz, expliqué los errores. Quedó claro. Pero no es que yo llegue allá y diga, ¿sabe qué? Esto no. Nosotros tenemos que respetar esas leyes y los cambios que han hecho en el Congreso los tenemos que respetar. Puede que yo quisiera que fueran de otra forma, punto. Estos son y sobre estos que vamos a trabajar. Y así hemos hecho siempre y hemos respetado la legalidad y dentro de todo eso nos hemos movido. Entonces, a él vamos a respetar lo que nos toca hacerlo y vamos a hacerlo muy bien y en Colombia vamos a construir y vamos a romper con esta polarización. Oiga, doctor Fajardo, habla usted de un momento patético, utilizó ese adjetivo para referirse a lo que pasa en el Congreso. Congresistas investigados, congresistas enmermelados, congresistas que están cuestionados por temas de corrupción. Con el cartel de la toga. Claro, y la justicia también, por supuesto. Pero además esa corrupción que, como lo hemos venido denunciando, se roba la plata de la alimentación de los niños más pobres del país, unta a los magistrados de las altas cortes, por supuesto también a los parlamentarios. ¿Cómo hacer para frenar esa lacra que nos cuesta 50 billones de pesos al año? Yo tengo la fórmula. Uy, cuéntenosla. Sí, yo se los voy a contar. Es como la de la aspirina, la fórmula mágica. Es mágica, sí. Pero se los voy a explicar. Y les voy a decir primero cuál no es. Ustedes van a ver personas que dicen, aquí tengo las leyes que se necesitan. Por ejemplo, la semana pasada estuve en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y en el Congreso de la República se aprobó el que se denomina el pliego tipo. La mayoría de las personas no tiene claro que es unos pliegos. Para hacer las contrataciones quitan unas componentes que permitía que se manipularan fácilmente las contrataciones para que se las ganara alguien. El pliego tipo es una buena condición. ¿Ustedes creen que en Colombia el problema es que con el pliego tipo y otras leyes se acaba esto? No. En Colombia esa es la trampa colombiana. Somos aquí 3 colombianos. ¿Tú de dónde eres? Bucaramanga. Barranquilla. Y Medellín. De 3 partes de Colombia. 3 culturas diferentes dentro de lo que somos nosotros en nuestro país. ¿Ustedes creen que en Colombia, esa cultura que tenemos nosotros, que para cada problema una nueva ley, que el problema es las leyes que necesitamos?
Por supuesto que necesitamos leyes y el pliego tipo será útil. Por ahí están discutiendo un mico que le metieron al pliego tipo, pero aparte de eso, el problema en Colombia es ético. Significa cómo nos comportamos nosotros, quién tiene la responsabilidad pública para tomar decisiones y de qué manera se toman las decisiones. Entonces, ¿para qué sirven las matemáticas? Lo primero es para entender los problemas. Lo primero que tiene que hacer un matemático es entender el problema. Ahí se dedica una buena cantidad de tiempo. Un problema, una vez que usted entiende el problema, ya tiene una buena parte del problema resuelto, entenderlo. ¿Cuál es el problema en Colombia? Es muy sencillo. Miren cómo llegan al poder y después va a ver cómo gobiernan. Con este y con este se juntan para que este gane. Una buena parte de esa inversión es comprar unos votos. Gana este y cuando llega al poder, ¿qué tiene que hacer? Va a pagar la inversión de sus amigos, de la empresa que crearon. ¿Y cómo se paga en Colombia la corrupción? Con puestos, con contratos. ¿Y qué necesitan? La impunidad, que no los cojan. Esa es la corrupción, es en las elecciones. Miren muy bien cómo llegan al poder. Entonces usted los ve y en cada pueblo, en cada lugar de Colombia dice, este se juntó con este, y la gente ya sabe qué es lo que va a pasar, cuántos votos va a poner, por eso tiran libretas y dice, este me pone tantos, este me pone tantos, y es ¿por qué? Porque tiene una opinión, por supuesto que los tienen cautivos y muchos de esos son comprados. Un voto comprado es un robo asegurado. Entonces, voy a poner un ejemplo, y siempre digo esta frase, a mí me da pena porque a mí no me gusta convertir esto en temas personales, me gusta explicar el problema. Pero se convirtieron en dos nombres conocidos en Colombia, el ñoño y Musa. Sí. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos puso 150.000 votos. Sumados son 300.000 votos. Son muchos votos. Claro. Gana con esos votos. Después les van a pagar. ¿Cómo les pagan? Con puestos y con contratos. Entonces usted dice, FONADE. La gran mayoría de personas en Colombia dice, FONADE, ¿qué será eso? Pues por supuesto, la mayoría de las personas no tienen ni idea qué es FONADE. Allá hay proyectos y plata. ¿De quién era FONADE? Entonces, de lo que yo leo, del ñoño. Allá tiene su pedazo. Entonces, se volvió un chiste aquí porque se dice mermelada. Es que así es la política. Bueno. ¿Quién dijo que el cuento es que hay que estarle dando a la gente? Y entonces, después, ¿qué pasó con lo que vimos con el fiscal anticorrupción capturado por corrupto? Y los magistrados, 3 ex magistrados, están en esto. Yo no los conozco, no puedo decir una palabra sobre ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaban comprando ¿qué? La impunidad, que no los cogieran. Entonces le dimos tanto para que no nos cogieran. Esa es la corrupción en Colombia. ¿Ustedes creen que fueron el ñoño y Musa solos? Eso sería muy fácil. Eso es todo un engranaje. Entonces esa es la trampa de este país. Ok, doctor Fajardo, ya se nos empieza a acabar el tiempo. Rápidamente, en un minuto. Le voy a decir unos nombres rápidamente y con una palabra usted me dice... ¿Qué se le ocurre cada vez que le nombre a estas personas? Usted es una persona moderada, evidentemente no va a hablar mal de nadie. No me gustan esas preguntas, pero tiene derecho, por supuesto, listo. A hacerlo. Entonces empecemos rápidamente. Uribe. Voy a usar la palabra que utilicé en el show de Suso. Protagonista. Mocus. Visionario. Petro. ¿Cuál fue la palabra que utilicé con Petro? Contestatario. Ordóñez. Religioso. Donald Trump. No, pues a mí no me gusta Donald Trump, pero bueno, exótico, pues, pongámosle una para. Nicolás Maduro. Fatal. Vargas Lleras. Siempre me preguntan por el no, ningún comentario. ¿Subirá impuestos, sí o no? Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer en el momento que corresponde. Yo no vengo aquí a decir que vamos a subir o no los impuestos. Bueno, de hecho, no está la reforma tributaria aquí. Ah, bueno, esa la tiene en otro. Oiga, ¿ya se consigue el libro? Bueno, sí. Se consigue el libro, no se lo pierdan, buenísimo. Listo, se lo saca. Doctor Fajardo, gracias por estar acá pues a ustedes, en Canal Capital. Gracias. Muchas gracias por que esté muy bien. Acompañarnos. Erika, muchas gracias. El poder de la decencia, por Sergio Fajardo. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros esta noche, a quienes nos siguieron por las redes sociales. El próximo martes venimos con más entrevistas con precandidatos a la presidencia. Muy buenas noches. Gracias.